olvidado yo de grabar. Ahí estamos Ahí grabando está. ya. Perfecto, gracias, ¿no? No, por favor, gracias a vos. Estás operando bien como auxiliar. Qué bueno. Asistente de Dante. Entonces ya iniciamos el archivo. Alguien haga el archivo y después lo manda por correo a toda la lista, cosa que todos lo tengamos. Es como hacer un apunte electrónico entre todos. Ahí vamos. Se escuchan ideas. A ver, ¿qué tendría que saber? Tendrían que saber ustedes para tener ideas suficientes acerca de enología que lo ayuden a participar en proyectos de desarrollo basados en la elaboración del vino. Comenzaríamos con la región en donde vamos a poner la plantación. A ver, no, pero acuérdate que esto es enología, ¿no? Enología, o sea, la idea es centrar la mirada en la elaboración del vino. Ah, claro, Ya claro, claro, vimos, claro. ya vimos la producción primaria. Ya sí, vimos Abuelo de Pájaro, con título y algún relato sobre cómo uno cultiva la vid para obtener la fruta, para después convertirla en vino. Ahora ya, con la clase de hoy, arrancamos en la cuestión de cómo usamos la materia prima para obtener el vino. Y hacer algún análisis de pH, de azúcares, del producto Ajá. que tenemos. Bueno, ¿y cómo lo pondríamos eso en nuestra ayuda a memoria, en la que estamos construyendo? ¿Qué título le pondríamos a eso? Por Y ejemplo, ¿cómo? los análisis propio de la fruta, organolépticos. Claro, no, podríamos decir parámetros de Determinaciones, claro. calidad, como punto inicial, parámetros de la calidad de la materia prima para la elaboración del vino, por ejemplo. O sea, eso es algo que Profe, deberíamos. Sí, perdón. No, perdón. ajá. Eso sería una cuestión. O sea, ¿para qué nos sirve contar con esos parámetros? Para tener idea de cuál es nuestro punto de partida y tratar de aventurar algo acerca de cuál va a ser la calidad del producto que yo obtenga, pensando siempre en que tenemos que aspirar a la mayor calidad posible para poderlo vender. Porque la venta está ligada a la calidad. Si yo hago un mal producto y el primero que prueba y llega a la conclusión de que yo lo estafé con la calidad del vino, se ocupa de comentarle a todos sus amigos y lo multiplica por 20 al conocimiento de que ese vino no vale la pena comprar. O sea que para eso sirve. Entonces ya tenemos un título aportado por las chicas. Los parámetros de calidad de la materia prima. ¿Qué otra cosa tendríamos que saber de enología para poder manejar el tema? ¿Puede ser hacer un análisis de mercado para saber qué tipo de vino es el que más se vende y le gusta a la sociedad? Como Y eso, para orientar. eso es muy pertinente, pero no en esta ocasión porque eso lo vamos a ver
más adelante, cuando vuelva el profe Lloveta a hablarle a ustedes de comercialización. Ahí ya entramos con el mercado, a averiguar qué es lo que le gusta a la gente. Y a partir de esos parámetros que tenemos, ver si se puede corregir alguno. Por ejemplo, corrección de pH o no sé qué más. Claro, esa es una cosa. Y después, la otra es ver cómo va a ser el proceso de formación, de elaboración del vino, ya teniendo un punto de partida que es la calidad de la materia prima inicial. O sea, lo que tendríamos que ver es cómo es el proceso entonces de elaboración del vino, en qué consiste la tarea de hacer vino, cuáles son los condicionantes, qué condicionantes se les ocurre que habría para considerar si yo me propongo elaborar vino. El nivel de azúcar de la uva, por ejemplo. Claro, bueno, eso entra dentro de los Los parámetros. parámetros. Claro, eso es en lo que ya dijimos. Pero ¿qué otra cosa tendría que saber yo? Tendría que saber, por ejemplo, los procesos de transformación de la materia prima en vino. Ese sería otro título. ¿En qué consiste el proceso ese de tener un líquido dulce y lleno de aromas, que es el jugo de uva recién exprimida, cómo eso pasa a un vaso o una botella convertido en vino, que ya no es el inocente juguito, sino que ya es algo que tiene un contenido de alcohol que es capaz de alterar mi visión de la realidad, detener por un momento o inhibir de momento, mientras estoy borracho, inhibir los procesos de razonamiento y dejar salir aspectos que yo tenía escondidos. Eso es la transformación que opera desde el juguito de uva, que lo puede tomar cualquiera, se lo podemos dar a los niños, a un producto alcohólico que es capaz de alterar el funcionamiento de mi cerebro. Porque lo que hace el alcohol es inhibir los procesos de raciocinio del cerebro. Entonces ahí todas las represiones que operan cuando uno aplica el raciocinio, no, yo no puedo decir tal cosa porque le va a doler a tal otro o porque van a pensar que yo soy tal cosa. Esos procesos de inhibición del comportamiento que son de origen racional quedan inhibidos por el accionar del alcohol y la persona se expresa de otra manera. Por eso es que se dice que los borrachos pueden... Hay distintas clases de gente alcoholizada. Hay gente que sigue alegre, como siempre. Hay gente que se pone lloroso, nostálgico. Hay otros que se ponen agresivos, porque se inhibieron los procesos que hacía en forma automática el cerebro para controlar ciertas pautas del comportamiento, y al quedar inhibidas esas capacidades del cerebro de controlar el comportamiento, empiezan a manifestarse comportamientos que no son habituales en la persona que está alcoholizada. Bueno, entonces ya tenemos un segundo título que sería procesos de transformación del jugo de uva en vino. O sea,
proceso de elaboración del vino. Eso es bueno, eso lo sabe en detalle y con gran profundidad quien ha hecho una carrera universitaria de enología para, para dedicarse como actividad profesional a eso. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un repaso, una revisión a vuelo de pájaro, a grandes rasgos de cómo es el proceso, para tener idea de cómo opera una bodega elaboradora de vino. ¿Qué otra cosa se nos ocurriría como título? No sé si tiene que ver, profe, pero las instalaciones o la estructura necesaria en este proceso de transformación. Claro, porque esas son las instalaciones, resultan de los equipos, resultan como solución, aparecen como solución a los problemas que plantea el proceso de elaboración del vino. Que ya vamos a ver, van a ser distintos las soluciones que se encuentran, son muy variadas las soluciones que se encuentran y que se aplican, y por eso es que hay tantas formas posibles de armar una bodega. Entonces, bueno, pongamos como tercer título equipamiento y estructura de la bodega. Por ahí más adelante hay, pero podemos hacer como ir jugando con el tema e ir incorporando. Es una hermosa manera de aprender cualquier tema e ir permitiendo que el azar me traiga los conceptos y encajarlos en un sistema organizado. No importa el orden, lo que importa es la construcción del sistema y chequear a ver la validez de la importancia que tiene cada elemento que va uno, a lo mejor por azar, va encontrando en la lectura, en el estudio, en la conversación, va encontrando aspectos del sistema que tienen un valor dentro de ese sistema y tienen una forma de moverse, de operar. Entonces, si uno lo va encontrando al azar, no importa el orden, lo que va haciendo es incorporarlo y va enriqueciendo el conocimiento. Esto es lo que hacer esto es lo que se llama la teoría del aprendizaje significativo. En la teoría del aprendizaje significativo, uno no incorpora nuevos conocimientos porque los repita como un grabador y se quede fijado en la memoria a fuerza de repetición. El azúcar se convierte en alcohol en el proceso de elaboración del vino. El azúcar se convierte en alcohol en el proceso de elaboración del vino hasta que se me queda y lo puedo repetir de memoria. Eso no es. El aprendizaje significativo es por qué es importante saber que el azúcar se convierte en alcohol en el proceso de elaboración. ¿Qué es lo que hace que ese azúcar se convierta en alcohol? Eso es el aprendizaje significativo. Cuando yo voy, por eso es que puede ser azaroso también, no hace falta seguir un camino riguroso. Uno mira el tema, pero si tiene armado una esquemita, dice, esto es por tal motivo, se relaciona con esto otro, y eso hace que uno le adjudique, al tratar de comprender, un valor al concepto en el esquema general, y eso garantiza que uno después se acuerde. No es la repetición como loro del concepto hasta que quede fijado en la memoria por repetición, sino que es la comprensión lo que fija el concepto en la memoria, porque tiene un significado.
Por eso es que el aprendizaje se llama significativo. Bueno, entonces repasemos. Tenemos el tema de la materia prima, tenemos el tema de los procesos de transformación del jugo en vino, tenemos el equipamiento necesario. ¿Qué otra cosa que habrá que sea interesante incluir en este listado para que haya una intervención profesional efectiva para lograr que los procesos de elaboración del vino en un proyecto sean seguros, sean eficaces, sean exitosos? ¿Qué otra cosa podríamos incorporar? Y sobre todo aquellas cosas que pueden llegar a aportar un profesional universitario y que no son del conocimiento general, que el general de la población, que no siguió una carrera universitaria sobre estos temas, y que esa persona tiene que guiarse por el buen sentido, el buen criterio nada más, no puede aportar para garantizar la calidad del proceso. ¿Qué otra cosa podríamos aportar nosotros? Creo que los tiempos que requieren cada etapa del proceso, conocer bien ese funcionamiento. Pienso también en el almacenamiento y los flujos de entrada y salida de materia prima y de salida de botella de vino, por ejemplo. A ver, ¿cómo lo escribiríamos en nuestro listado? Como título eso. Bueno, usted ahí habló de eficiencia, digamos, de los procesos. Ah, podría ser sistematización de los procesos, por ejemplo, ¿no? Sistematización de los procesos que ocurren durante la elaboración. Y la sistematización requeriría medidas de control. Los enólogos... Claro. Sí, establecer puntos de control dentro del proceso. Claro. ¿Y qué es lo que habría que controlar? Y ahí hay que confeccionar indicadores, imagino. Claro, tal cual. Los enólogos, cuando manejan cantidades grandes, ¿no? Los que manejan cantidades pequeñas, que son los productores caseros, que tienen poca cantidad de plantas, por lo tanto poca cantidad de materia prima, y pueden hacer un proceso más o menos intuitivo, basado en el conocimiento previo, a lo mejor desarrollado por él mismo o heredado por de sus padres, de sus abuelos. Pero los enólogos, que manejan miles de litros y por lo tanto hay mucho dinero en juego, no pueden guiarse simplemente solamente por la intuición, por la experiencia, sino que necesitan parámetros cuantitativos que le indiquen. Entonces eso lo podríamos poner como control de los procesos, ¿no? Parámetros de control de los procesos, así como controlamos al inicio dijimos que teníamos que controlar la calidad de la uva, porque se iba a convertir en materia prima para la elaboración del vino. También los procesos de elaboración del vino son susceptibles de ser monitoreados a través de parámetros cuantitativos que me digan, que me avisen si hace falta frenar algún proceso, acelerar otro, si ya se completó un proceso o todavía falta. Eso lo podríamos poner así. Parámetro para monitorear los procesos de elaboración. Y bueno, y ahí inmediatamente habrían otros parámetros que tendría que
que yo a continuación en el tiempo ya podría pensar en otro juego de parámetros, ¿no? Que serían, una vez ya hecho el vino, el monitoreo de calidad del vino. Entonces, bueno, ¿se le ocurre alguna otra cosa que podríamos agregar para construir este trayecto autogestionado de aprendizaje de los procesos de elaboración del vino? ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Lo que sería, ¿Cómo? perdón, lo que sería envasado del vino y eso, ¿ya pertenecería a otra parte o también estaría acá involucrado? Y lo que pasa es que eso es interesante saber, también controlar, ¿no? Pero ya no sería, ya no respondería al título Bien, del tema de hoy, porque el bien, título de hoy es referido a la elaboración. Ya cuando claro. yo me juego a envasarlo, es porque ya consideré que el proceso terminó. Y que de ahí en más ya entramos en otra cuestión, pero hay una continuidad lógica en eso, porque una vez que uno ya tiene el vino, más vale lo prepara para distribuir. Hay una duda que me salió. Por ejemplo, alguna vez escuché que a veces toma el enólogo la decisión de que tal partida va a barricas para hacer reserva o no. Y esas decisiones están dentro de estos puntos de control que dijimos recién. Claro, sí, tal cual, porque cuando el enólogo ve el jugo de la uva recién exprimida y hace su apreciación visual y toma los primeros parámetros de calidad que se hacen en el momento, ya tiene una idea de a dónde va a desembocar el proceso. Claro. Pero después, cuando está en el proceso de elaboración, hay cosas porque son procesos, casualmente, que no son mecánicos, que no operan exactamente de la misma forma siempre. Por eso el monitoreo. Entonces, estas alternativas que pueden seguir los procesos en un sentido o en otro, lo van orientando al vino hacia un determinado nivel de calidad. Cuando el enólogo decide mandar un vino a las barricas o envasarlo y venderlo inmediatamente, es porque él decidió que la calidad del producto que está logrando es suficiente como para hacer el gasto de esperar 6, 12 o 18 meses antes de venderlo, y que el vino que está obteniendo vale la pena hacer ese gasto. Porque si él llega a la conclusión de que el vino que está obteniendo es de una calidad media o baja, y dice, mejor nos deshacemos, ¿para qué vamos a seguir haciendo gastos en este vino? Una cosa interesante desde el punto de vista práctico que uno puede tener en cuenta como consumidor de vino es que la botella, el corcho, el capuchón que protege el corcho, el diseño de la etiqueta, es como me está reflejando la opinión que el elaborador, sea el enólogo o la empresa misma,
está reflejando la opinión del elaborador respecto al vino que él hizo. O sea, si uno destapa una botella y la botella es livianita, delgada, el corcho es pequeño, la etiqueta no tiene un diseño muy, muy elaborado, sino que es una cosa que parece un dibujo infantil, ahí uno ya empieza a darse cuenta que quien elaboró el vino piensa que ese vino no es de alta calidad y por lo tanto se está queriendo deshacer del vino rápido y le pone un precio bajo para que para que el consumidor se sienta tentado a comprarlo. En cambio, si se usa una botella gruesa, pesada, un corcho largo y perfecto, un capuchón metálico, una etiqueta hecho por un consultor de diseño, ahí está pensando, uno ya de entrada piensa que el elaborador cree que ha obtenido un gran producto. Porque las botellas tienen muy variadas calidades, por lo tanto, precios variados. Y todo lo demás que arma la botella, la etiqueta, la contraetiqueta, que es la etiqueta esa rectangular que está por detrás de la botella, no la etiqueta principal, sino la otra. Eso ya, todo ese conjunto de cosas pueden ser más caras o más baratas. Y si yo considero que mi vino no es bueno, no voy a gastar mucho en eso, en esa vestimenta del vino. Voy a comprarlo más barato. Y al contrario, si pienso que mi vino es importante, tuve un buen resultado, ahí sí me juego. Y pongo botella cara, corcho caro. Bueno, más o menos tendríamos. Entonces, ya tenemos el esquema, ya fuimos exitosos en armar un esquema de guía como para incursionar en el tema. Y entonces, ustedes lo podrían compartir al escrito para que veamos cómo ha quedado. Carolina, vos que compartís siempre. A ver, ahí comparto. No sé cómo Gracias, gracias. A ver. Eso. Los parámetros de calidad de la materia prima, el proceso de vinificación, el equipamiento, la estructura y la bodega, parámetros de control de los procesos. Muy bien, excelente, Carolina. Entonces, viendo esa guía, fíjense que es hasta oportuno haber puesto el punto 5, porque cuando uno recorre el sistema conceptual que armamos, que asumimos que es suficientemente abarcador como para que nosotros empecemos a trabajar en entender estas cuestiones del vino, por ahí aparece alguna cosa más y entonces la ponemos como punto 5. Sí, cuando uno va conociendo más, se le ocurren más cosas. Claro, tal cual. Eso es lo que en el aprendizaje significativo se le llama la estructura cognitiva. De hecho, si no te haces preguntas es porque muy bien no ahondaste. Claro, porque si no te para mí todo esto es nuevo. es porque no fue exitoso el proceso.
Bueno, por eso los profes nos preocupamos cuando decimos alguna pregunta y nadie dice nada. Es porque hay dudas en cuanto a la capacidad que tuvimos de hacernos entender. Entonces, en base a esto que están viendo todos, tomen cualquiera de los ítems, del 1 al 4, y pregunten. A ver qué cosas se le ocurre que se podría preguntar respecto a cualquiera de los ítems. Hagan el esfuerzo, los que no han dicho nada, aprovechen. Esta es una buena oportunidad, no solo de aprender de enología, sino de aprender a aprender. Es decir, cómo gestionar mi propia formación, buscando una participación activa en los procesos y no una participación pasiva en la que simplemente escucho lo que el profe tiene para decir y después intento repetir lo que él dijo. Profe, ¿Sí? yo quería preguntar, aprovecho. Cuando hablamos de equipamientos y estructura de la bodega, ¿también se tiene en cuenta, por ejemplo, los barriles para la guarda del vino y todo eso? ¿Y Claro, de qué suelen porque ser también, quiero saber? eso apunta a que el proceso de elaboración del vino no culmine ya inmediatamente, sino que se siga una etapa más que le va a agregar cualidades al vino que no tienen los vinos que se envasan, se ponen en la botella de vidrio inmediatamente de haber conseguido la graduación alcohólica necesaria. ¿Esa es la parte de maduración o no? Esa es la maduración. ¿Y, Ahí y depende aparecen del lo que se tipo de llama madera? aromas terciarios. Ah, claro. Los aromas primarios son los que provienen de la uva. Los aromas secundarios surgen como el resultado de los procesos de elaboración misma del vino. O sea, cuando yo estoy convirtiendo en esencia el azúcar en alcohol a través del accionar de las levaduras, que hay levaduras específicas que toman como sustrato para vivir el azúcar del jugo y dejan un subproducto, dos subproductos. Uno es alcohol y el otro es dióxido de carbono, que es el gas. Esos dos subproductos se forman como resultado del trabajo de las levaduras sobre el azúcar. Esos son los aromas que surgen en ese momento, son los secundarios. O sea, cuando uno huele, es decir, el que hizo el entrenamiento suficiente puede detectar los aromas primarios, los aromas secundarios y si los tiene, los terciarios. ¿Cuál es el aroma terciario? El que proviene del proceso de estacionamiento en barricas que son de roble europeo o de roble americano. En general es lo que se usa. También hay experimentos con otras maderas, pero la industria usa masivamente roble europeo y roble americano, que ambos le adjudican al vino características distintas. El roble europeo le provee de ciertos aromas y el roble americano otros. Y entonces pueden haber barriles que sean las paredes de roble americano y las tapas, ambos extremos, de roble americano para que el vino contenga los aromas que provienen de ambas maderas. Además de los taninos, porque como el vino ya es cuando yo lo pongo en la vasija de roble, ya estoy poniendo vino, no estoy poniendo jugo de uva, sino vino ya fermentado, ya con la graduación alcohólica. Y el alcohol empieza a disolver
los taninos que se encuentran presentes en la madera. Y eso se incorpora al vino y le dan otro color, otro aroma, otra capacidad de preservarse el vino sin estropearse. Entonces, ¿está clarito, Sol? ¿Entendiste lo que está respondido a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, ahí estaba viendo una vez, me había llamado la atención con respecto a los aromas primarios y Sí. encontré una nota, no es una investigación ni nada, de la asociación del cultivo de la vid con aromáticas que influyen en, digamos, en los sabores, en los aromas primarios, imagino, Claro, por los ácidos volátiles que se pegan a la piel de la fruta tal y todo cual. eso se traslada, ¿no? Sí, tal cual, porque la uva tiene una capa cerosa, una capa de Sí, es cera pruina, ¿no? que es protectora de los tejidos y que ahí viven las levaduras nativas. Claro. Hay levaduras nativas que están asociadas a la uva en cada lugar. O sea, las cepas nativas de levadura que uno puede encontrar en la quebrada de Humahuaca son distintas a las cepas que uno puede encontrar en Cafayate y distintas a las que vaya a encontrar en Mendoza, las cepas nativas. Bueno, ahí en esa cera viven las cepas nativas. Si uno raspa esa cera en el laboratorio y hace los cultivos en las cajas de Petri, va a ver que crecen levaduras que tienen propiedades distintas. Son identificables, reconocibles. Bien. Y en esa misma cera, todos los aromas que andan dando vuelta por el aire contiguo al viñedo pueden llegar a pegarse como molécula. Ahí compartí en el chat, profe, eso. Ajá, sí, esa vi que nota. apareció algo. Sí. Para que lo quiera leer, interesante. Bien. Sí, es muy interesante. Entonces, porque en realidad las partículas que son aromáticas son estructuras moleculares complejas que son capaces de afectar de manera distinta las centrales, las terminales nerviosas de la pituitaria del humano. Ese es el aroma. Es decir, la terminal nerviosa que desemboca en el tejido pituitario, en la nariz, es la que dice, olor a limón, olor a canela, olor a jazmín. Por eso es que también cuando uno elige el lugar donde va a ser el viñedo, no parece a priori muy apropiado elegir lugares donde haya aroma u olores desagradables, potentes, pues, por ejemplo, cerca de un criadero de cerdo, de cabra, a corral, predominan en el aire olores que no son agradables. Entonces, como hay a través de esa cera hay peligro de que después parte de esos olores vayan a parar al vino, es mejor evitar esos lugares. En San Juan hay áreas importantes cercanas a la viticultura, a los lugares vitícolas, que tienen una vegetación natural que está compuesta por plantas que tienen aromas agradables. Uno de esos es la jarilla. Es una planta silvestre que tiene una flor que tiene aromas agradables. Y bueno, esa gente de San Juan dice que su vino es único porque está en contacto con esos jarillales que le traen aromas atractivos. Esos son los aromas, serían los aromas primarios. Y los secundarios son los que derivan del proceso de elaboración. Y los terciarios, lo que adquieren por su estacionamiento en la madera.
Por ejemplo, hay un vino que se llama Dada, que es una marca conocida, que tiene un fuerte aroma a chocolate y a cigarrillo, a tabaco. Sobre todo a chocolate, y eso lo hace atractivo para alguna gente. Bueno, eso deriva de la madera. Ese aroma es terciario. Eso no viene en la uva. Viene conferido por la madera. Y la madera uno los aromas terciarios de la madera uno le puede aportar, no solo por haberlo guardado en vasija de roble, sino que también hay trucos de tirar trozos de la madera de los barriles usados dentro del vino, dejarlo un tiempito para que absorba el vino determinados aromas de esa madera y quitarla, los trocitos de madera, filtrarlo, y ya quedó el vino impregnado con esos aromas terciarios. Bueno, ¿qué otra cosa se les puede ocurrir preguntar? Profesor, en cuanto a los parámetros de calidad, creo Sí. que si mal no recuerdo, usted había dicho que, por ejemplo, si se deseaba hacer en realidad vino de guarda, tenía que tener un porcentaje mayor de azúcares, ¿puede ser? ¿Cuáles son los porcentajes? Tal cual, porque eso es debido a que la cantidad de alcohol que termine teniendo el vino que elaboro va a depender de la cantidad de azúcar que tenía inicialmente el jugo, porque es la materia prima que usa la levadura para convertirla en alcohol. Entonces, si yo cosecho una uva con 20% de azúcar en el jugo, seguramente voy a obtener un vino con baja graduación alcohólica. Y eso va a incidir sobre la conservación. O sea, la cantidad de alcohol que tenga el vino hace que los microorganismos que pueden llegar a alterarlo se vea afectado por esa cantidad. Cuando es poca, esos organismos trabajan libremente y estropean el vino rápidamente. Si la cantidad de alcohol es alta, ya son menos los organismos que son capaces de incidir, y entonces si yo tomo las otras precauciones para mantener la calidad, ese vino se va a mantener. Entonces, y si yo cosecho con 20 grados de 20% de azúcar, va a ser bajo, el vino que obtenga va a ser pobre en alcohol. Hay otros recursos para que ese vino no se pique rápidamente, pero ya no son derivados de la presencia del alcohol, sino que, por ejemplo, puede ser que yo le agregue dióxido de carbono artificialmente para que el vino se conserve mejor, que ayuda a conservar. Y si yo quiero un vino de guarda, tengo que cosecharlo con 25, 26, 27 de azúcar, cosa que quede garantizado un contenido alcohólico del vino superior a los 15 grados. Los vinos más viejos que se consumen, por ejemplo, el Manzanilla, el Jerez, los Oportos, son vinos ultra añejados que tienen 25, 30, 35 años de guarda, de conservación en barrica. Y eso parten inicialmente con unos 15 grados de alcohol o más, pero el elaborador, el enólogo, le agrega alcohol destilado de uva con que eleva el contenido de alcohol a 18 grados.
sea, ya no tiene solo el alcohol propio que generó en la fermentación, sino un alcohol agregado, que es de uva también, de vino, destilado y concentrado el alcohol para llevarlo a 18% de alcohol. Y eso garantiza que se pueda conservar tanto tiempo el vino en las barricas sin estropearse. Si yo quisiera hacer eso mismo con un vino barato de poca graduación alcohólica, en poco tiempo ya me quedaría sin vino y de paso estropearía la barrica, pues ya no me serviría para otra tanda de vino. ¿Qué otra cosa podríamos preguntar, chicos? Mirando los temas. Bueno, revisemos. Perdón, profe, una misma consulta por recién dijo que cuando se pica el vino. O sea que cuando uno dice que se pica sería que tiene ya más allá del sabor, que es bastante desagradable, como que tiene menor porcentaje de alcohol, como que lo perdió. En realidad, la causa es haber tenido poco alcohol, y que permitió que determinados microorganismos empiecen a operar y los degraden al vino. Claro. Por eso nos desinfectamos con alcohol una herida en las manos para evitar que trabajen los microorganismos que podrían llegar a infectarme la herida. Claro. El alcohol inhibe el accionar del microorganismo, no lo deja trabajar, lo mata. Entonces, y principalmente lo que ocurre cuando el vino se pica es que yo le di lugar a que trabaje una cepa de una bacteria, que es la Acetobacter, que aprovecha el alcohol que dejó la bacteria, la levadura, el alcohol que estaba disponible en el vino, y lo convierta en vinagre. Entonces, el alcohol se convierte en ácido acético y uno destapa el vino y lo huele y siente olor a vinagre. Claro, sí, sí. Es porque la bacteria tomó el alcohol, lo convirtió en ácido acético. Y eso es vinagre. Ya el vino dejó de ser vino y es vinagre de vino. Eso también se puede hacer deliberadamente porque hay el aceto balsámico, por ejemplo, es un vinagre, tiene alto contenido de ácido acético, pero tiene una serie de aromas y moléculas que lo hacen elegante, fino. Entonces, el aceto balsámico puede ser tan caro como un vino, y yo puedo buscar deliberadamente convertir el vino, un buen vino, en aceto balsámico, porque es otro producto. Y puede ser, hay acetos balsámicos baratos de la industria y acetos estacionados de muy alta calidad, que son muy caros. Tienen 8 o 10 años de añejamiento, que son muy caros porque son para las narices entrenadas, son muy deseables. Fíjese cómo son todos procesos biológicos que yo estoy tratando de gobernar. Entonces, volviendo a las características propias de la materia prima para obtener el vino, vimos que teníamos que tener cuidado con el azúcar, que ya lo detallamos. ¿Qué otra cosa
teníamos que tener cuidado. Alguien dijo hace un rato el pH. El pH es importante del jugo inicial porque va a definir el pH del vino y es posible corregir parcialmente eso. Si yo veo que viene con pH demasiado alto, o sea, baja acidez, yo le puedo intentar corregir, el enólogo intenta corregir agregando ácido cítrico o algún otro ácido orgánico permitido en la industria vitivinícola. Pero hasta cierto límite. Entonces, lo que hacen las empresas es agregar una cierta cantidad de uva de otra variedad que me aporte la acidez que a lo mejor le está faltando en la principal del vino. Hay hasta un 15% de uva que yo puedo agregar de una variedad distinta a la que declaro en la etiqueta. Si en la etiqueta yo digo Cabernet Sauvignon, puedo agregarle Malbec, Syrah, Tanat, que para corregir lo que le está faltando al Cabernet. Hasta un 15% yo no necesito declarar la cantidad, simplemente le llamo Cabernet y ni menciono que le agregué otra variedad. Ahora, si yo me paso de ese 15% y le pongo 25, 30% de otra variedad, ya tengo que poner en la etiqueta mezcla de Cabernet Sauvignon, 70%, 30% de Tanat, por ejemplo. Ahí ya la tengo que declarar en la etiqueta. Si no, no hace falta que la mencione si es inferior si es 15 o inferior, no hace falta que la declare tratando de corregir la acidez. Y hablando de correcciones, hay otra cosa que hay que corregir inmediatamente. Y es el hecho de que el jugo de uva, por ser un producto natural, viene cargado de toda una variedad de un microecosistema que viene cargado con una cantidad de microorganismos que pueden llegar a antagonizar, a estropear el trabajo de la levadura que yo le agrego. O sea, es como cuando yo voy a sembrar lechuga, me tengo que asegurar que la población de maleza que está presente en el campo no me impidan el normal desarrollo de la planta que estoy instalando. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Cuando recién exprimí el jugo de uva, es tratar de dejarle el campo libre para que opere tranquilamente la bacteria, la levadura que va a producir el alcohol. Que en general esa es una levadura comprada, es una levadura industrial seleccionada en un laboratorio por su alta eficiencia para convertir el azúcar en alcohol y por su eficiencia para generar aromas atractivos para el vino. Hay muchas marcas comerciales que en general son francesas, italianas, aunque localmente también se pueden producir. Nuestros microbiólogos son capaces de producir cepas de bacterias locales que tengan ciertas características y que sean capaces de producir un vino que sea valioso. Pero en general se compra. Viene liofilizada, muy seca y envasada al vacío en un sobrecito de medio kilo, de 1 kilo.
Entonces, esa levadura, como es niña mimada de laboratorio, concebida en ambiente o multiplicada en ambientes estériles, son malas competidoras. Entonces, cuando se encuentran con toda una población de microorganismos que le pueden hacer la competencia, a lo mejor no son tan buenas competidoras. Entonces, ¿qué harían ustedes para evitar eso? Lo mismo que hacemos en un campo cuando voy a plantar, instalar un cultivo cualquiera. ¿Qué harían? Y una esterilización, Claro, ¿y cómo la esterilizaría? con vapor, no sé, presión y temperatura. Esa es una alternativa que se usa en la cerveza. El mismo proceso, Pasteurización, el mismo proceso de transformación de azúcares o almidones en alcohol es el que opera en la cerveza y el vino. Pero en el vino nosotros no usamos esterilización por calor. No se calienta el jugo de la uva previo a sembrar la levadura comprada. Sino que lo que se hace es poner un compuesto que es una sal que en contacto con la humedad genera un gas sulfídrico que es esterilizante. Entonces, muelo la uva, le extraigo el jugo, hago la corrección de pH, hago la corrección de azúcar, no puedo hacer, porque si me detecta el Instituto de Vitivinicultura que yo le agregué azúcar porque la uva que compré tenía poca, me inhabilita para vender el vino, o sea, tengo que tirarlo. Profe, una consulta. Sí. Cuando en las etiquetas dice puede contener sulfitos, ¿se refiere a eso? A ese eso, proceso? tal cual, porque el proceso ese de esterilizar, el producto se llama metabisulfito de potasio. Uno agrega eso y es un producto tóxico porque inmediatamente libera gas que mata todo lo que encuentra. Si yo me pongo a respirar ahí, también me hace daño a mí. No sé si me matará, pero me hace daño. Entonces hay que agregarlo y dejarlo hasta el día siguiente para que opere. En pocas horas, en 6 horas más o menos se dice, que todos los gases se han ido, pero quedó un terreno esterilizado, como si yo hubiera metido un herbicida total en un campo, y a continuación voy a sembrar zanahoria. La levadura que yo le agregue, la levadura comprada que yo le agregue, va a encontrar un campo desierto, lleno de sustrato para multiplicarse y respirar, que es el azúcar. Y sin competidores. Entonces, por eso es que se desata inmediatamente la fermentación. Cuando después de haberse eliminado todos los posibles competidores y se ha ido ya el gas que los mató a esos competidores, y yo agrego la levadura comprada disuelta en agua tibia, esa levadura encuentra el paraíso alimenticio porque encuentra todo el azúcar disponible para ella sola, porque no hay competidores, y empieza a trabajar muy activamente. Y ustedes saben que los microorganismos se multiplican muy aceleradamente cuando están las condiciones apropiadas. ¿Qué otra condición considerarían ustedes que hay que controlar o considerar antes de sembrar la levadura? ¿Qué otra cosa podrá incidir en el proceso ese de multiplicación de la levadura que yo le estoy agregando? La temperatura. Bien, Patricio, bárbaro. Eso es, si yo tengo una temperatura muy baja,
es lógico pensar que la levadura esa no va a trabajar muy a gusto porque le va a hacer frío. Y si es demasiado alta, también. Entonces, se dice que la temperatura tiene que estar por encima de 20 grados, no sobrepasar nunca los 23 grados si se trata de vino blanco y de 26 grados. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, Sí, profe. Tuve que me cambié al celu porque no sé qué pasó con la computadora. Bueno, le decía ¿qué era lo que le decía? ¿Usted se acuerda? La maldita computadora esta se me apagó de golpe. Estaba hablando de la temperatura para la supervivencia de las levaduras, para blancos, tintos. Para que trabaje cómodamente la levadura, y no genere compuestos que sean desagradables cuando yo haga la evaluación de la calidad del vino después. Nunca tiene que sobrepasar los 23 grados si se trata de blanco y nunca sobrepasar los 26 si se trata de tinto. Y fíjense que este tema de la temperatura en exceso es muy de cuidado porque la levadura cuando empieza a trabajar en esas condiciones tan favorables para ella, es muy activa, se multiplica muy activamente y eso hace que haya desprendimiento. Además de la conversión de azúcar en alcohol, haya desprendimiento de dióxido de carbono, que es gas que se va, que se debe ir, porque si uno mantiene cerrado el recipiente puede llegar a explotar. Mucha gente que hizo cursos de elaboración de vino casero que no entendió ese tema, empieza la fermentación, una dama juana de 5 litros, por ejemplo, y lo pone en el garaje de su casa, muy tapada, muy cerrado las posibles salidas del gas, del dióxido de carbono que va generando la levadura, que eso va juntando presión y termina reventando la dama juana y esparciendo lo que iba a ser vino por el techo, las paredes del lugar donde lo puso. O sea que es importante la liberación de ese gas. Y la otra cosa que es importante es que la reacción de conversión del azúcar en alcohol es exotérmica, o sea, genera calor.
Entonces, en los primeros 15 días, sobre todo en los primeros 10 días del proceso, el elaborador es esclavo del vino, tiene que estar controlando 3 o 4 veces por día que la temperatura no suba en exceso, porque la tendencia natural es que suba en exceso la temperatura. Entonces, si yo no controlo, fácilmente se me pasa de los 23 o de los 26 según el vino que esté haciendo. Y eso ya me lo estropeo totalmente al vino. Entonces, ¿cómo resuelve ese problema un elaborador chico y un bodeguero que está haciendo 200.000 litros del mismo vino? El chico tiene el recurso de enfriar eso cuando sobrepasa cierto valor, se acerca a los 26 grados, por ejemplo, si está haciendo vino tinto, 24 grados nomás ya es señal de alarma, ya hay que operar para evitar que sobrepase los 26. Y bueno, si es un recipiente de 200 litros, él puede tener una botella de gaseosa con agua congelada y la arroja dentro del líquido a la botella entera para que lo enfríe y lo remueve para que se airee, y ahí le frenó el ascenso de la temperatura. Ahora, ¿cómo hace alguien que tiene tacho de miles de litros? Eso está previsto en la industria, y esos tachos tienen una doble pared que encierra una espiral por el cual yo puedo hacer circular, según la necesidad, agua fría o agua caliente. Si se me va demasiado la temperatura, le hago circular agua fría, y eso se puede automatizar. O sea, el sensor detecta un valor límite que lo define el enólogo, que se puede permitir que suba la temperatura del mosto en fermentación, y cuando llega a esa temperatura, la computadora sola dispone la circulación de agua fría para bajarla. Y si se enfría demasiado, también es problema, porque supongamos que la temperatura baje a 15 grados, a 17 grados, porque afuera ya hace mucho frío. La temperatura ambiente bajó mucho y el mosto se contagia y empieza a bajar. Ahí la levadura ya empieza a operar con menos capacidad por el frío. Entonces ahí hay que entibiarla un poquito. De nuevo, el elaborador chico que tiene un tanque chiquito y prende una estufa cerca del lugar donde está el tanque y la hace subir a la temperatura ambiente y mejora la temperatura del tanque. El elaborador industrial tiene que recurrir a la circulación de agua caliente que proviene de una caldera por esa misma cinta que antes había usado para enfriar, esta vez la tiene que usar para calentar. De modo que la fermentación continúe. ¿Qué otra cosa se les ocurriría preguntar relativo a esto? Vamos, chicos. Activen sus neuronas. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos considerar respecto a los parámetros de calidad? La calidad del agua, profe, donde va a hacerse la fermentación. ¿El qué? La calidad del agua que se utilice, eso.
Y no porque nosotros en realidad no usamos nada de agua. Eso es valioso en la cerveza, en el whisky. Es valiosa los mejores whisky provienen de ambientes que tienen las aguas más puras, de mayor calidad. Pero en la uva, en el vino, la única agua que interviene es la que proviene de la propia uva. El agua que circula por la serpentina para enfriar nunca toca el mosto que se está fermentando. Siempre va por la pared, entre medio de las dos paredes del tanque. O sea, son dos tanques metidos uno dentro de otro, con una pequeña separación, y por ahí circula la serpentina, el cañito, en forma de espiral, que conduce el agua, y eso es lo que enfría o calienta según lo que el agua que le agregue. Está bien, quedó claro. Entendí que en algún momento, no sé, cuando se hacía el prensado o algo, también se ponía algo de agua, pero no. No, nada. Okay. Eso se puede hacer, pero como trampa. Si te llega a descubrir un inspector del INB, te hace tirar el vino. Bien, está bien. Nunca se agrega nada permitido. Hay muy pocas cosas que están permitidas agregar al mosto. Por ejemplo, un ácido orgánico para corregir levemente el pH. Se puede agregar el metabisulfito. Se puede agregar algunos componentes inertes, como bentonita, por ejemplo. La bentonita es como una arcilla que incentiva la floculación, o sea, el agrupamiento, le cambia la carga eléctrica de las partículas que están flotando en el vino, las hace unirse entre ellas, haciendo partículas más pesadas que tienden a caer y depositarse en el fondo del recipiente, y eso me clarifica el vino. Cuando yo destapo una botella de vino, lo miro a trasluz y tengo que ver perfectamente transparente. Si lo veo turbio es porque hubo un mal proceso de clarificación. Y si compré un vino que resulta así turbio y lo estoy por invitar a mis amigos, lo que puedo hacer es ponerlo en un decantador de vidrio, esperar unas horas que se depositen las partículas que están nadando en el vino y recién servirlo con cuidadito para que no se me vuelva a mezclar esos sedimentos. Pero normalmente eso se hace, ese proceso lo hace la bodega. Y lo que me ofrece la bodega es un producto cristalino, transparente, brillante, y no algo turbio, porque eso es una característica desagradable del vino. Bueno, vamos a seguir conversando, chicos. Ya sé. Espero que la próxima, la computadora no me traicione. Entonces, compartimos el esquemita que armamos y piensen ustedes en ese esquema y vean cómo lo diversifican internamente. Porque cada título tiene una diversidad admite análisis por cuenta propia y también admite un análisis interconectado entre los 4 puntos esos que marcamos. Entonces, podemos hacer un análisis interno y de ahí van a surgir dudas. Y podemos hacer un análisis interconectado de esos ítems y salir otro tipo de dudas. Lo pensamos siempre como un sistema. Bueno, aquí cortamos. Muchas gracias.
Seguimos la próxima. Gracias, profe. Muchas Hasta la próxima. gracias. Hasta luego. Envié por mail el documento porque me quedé sin internet en un momento y por eso tuve que dejar de compartir. Bueno, gracias, Caro. Hasta luego, nos vemos el jueves. Gracias por tu ayuda. Chao, Muy chao. valiosa. No, por Adiós. favor, gracias a ustedes, nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Profe, Sí, quería avisarle que los jueves, cada 2 semanas, tengo una clase presencial en mi facu. O sea que un jueves y un jueves no voy a tener que faltar, ¿puede ser? y sí, no hay más remedio, pero va a quedar grabado, así Bueno, que, sí, yo igual voy viendo el material que va mandando en cada clase. mm, claro, y siguiendo este esquema que yo les propuse hoy, vos podés, y cualquier cosa que haga falta, que me mandás un correíto o me mandás un WhatsApp y yo te lo contesto inmediatamente para ayudarte a entender. Buenísimo, profe. Los martes no tengo drama, así que me voy a conectar normalmente y los jueves, bueno, voy a estar faltando uno si uno no. Muy bien. Bueno, Bueno, gracias, profe. estamos volviendo ya a la presencialidad, qué bárbaro. En mi facultad Sí. todavía no, el año que Ah, viene. no, nosotros sí. Ah, Algunas bueno, clases, digamos, no todas. Por eso nos hacen ir de vez en cuando. bueno, neta, Bueno, nos profe, nos vemos, vemos. nos vemos. Chao. Chao, chao.